Paz de Cristo a todas las personas que nos están escuchando y muchas gracias por escuchar el podcast Antioca de Torino y Oreb de Milano. Este podcast es un ministerio que está bajo la responsabilidad de la Iglesia Antioca de Torino, con el objetivo de llevar la palabra de Dios y ministrar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todas aquellas personas que nos están escuchando. Toda nuestra información, incluyendo las aplicaciones para este podcast, la encontrarán en la página web www.antioca.it. Las aplicaciones son disponibles para los teléfonos Android y Apple. Que el Señor Jesús los bendiga y que puedan tener un buen día. Paz de Cristo. Sembrando semillas de vida. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy buenos días, mis hermanos, que la paz de Cristo esté con ustedes. Y estamos en un programa más de Sembrando Semillas de Vida. El hermano Orlando les da la bienvenida a este programa, esperando que sea de edificación. Y hoy día estaremos viendo el tema el sufrimiento. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago capítulo 5, verso 11. Una de las grandes preguntas del ser humano es el porqué del sufrimiento. Todos, sin excepción alguna, hemos tenido en nuestras vidas momentos de tristeza, de angustias y sufrimiento. Todos. Tal vez, quizás en este mismo momento, usted, amigo, amiga que me escuchas, hermano que me estás escuchando, te encuentras pasando por un tiempo y por un momento muy difícil en tu vida. Pero quiero decirte, y quiero a través de la palabra enseñarte, que todo sufrimiento tiene un porqué. Este estudio nos dará la respuesta a la pregunta: ¿por qué el hombre sufre? El sufrimiento de la humanidad es, por lo general, y tiene su punto principal en uno de los problemas que más aqueja y se refiere sobre todo a los problemas sociales que afrontan diariamente este mundo, en el mundo en cual vivimos. El mundo de hoy es pan de cada día el sufrimiento. El sufrimiento lo podemos encontrar a nivel mundial y a niveles alarmantes hoy en día. En Salmos capítulo 6, versos 6 y 7 dice: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustias. Se sufre, hermano, amigo que me escuchas, por falta de trabajo, por falta de amor, por falta de recursos económicos, por falta de un pan en la casa, en la mesa, por una enfermedad incurable, por desastres naturales, como hemos tenido aquí en Italia este terremoto el 24 de agosto de este año. Y así como estos sufrimientos, hay muchos más. El sufrimiento se acrecienta aún más cuando las personas no tienen el amor y el poder de Dios en sus corazones. Por lo tanto, sus vidas y las vidas de estas personas se vuelven un caos y una desesperanza.
y no hay solución para su desesperanza y para su sufrimiento. Y muchos le pierden el sentido hasta de la misma vida, pensando que suicidándose pueden solucionar y tranquilizar sus problemas. Eso es lo que quiere el diablo y Satanás, que tú acabes con tu vida. Pero tantas veces podemos decirnos, ¿por qué el sufrimiento? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué es el sufrimiento en su vida? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en estos momentos? ¿Alguna vez? Todos quizás nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué el ser humano tiene que sufrir? Podemos encontrar muchas causas para esta respuesta, ¿no? Las causas son diversas y el hombre llega a experimentar el sufrimiento muchas veces por múltiples razones o por una razón en particular. Aquí veremos algunas razones. Y esto lo podemos ver y el enseñamiento viene de la palabra de Dios. El hombre sufre por causa de su pecado. Esta es una de las razones del sufrimiento del ser humano. Mientras el hombre y la mujer vivían en el huerto del Edén, todo era paz, tranquilidad y felicidad. Pero cuando el pecado entró en la vida del hombre, el sufrimiento se manifestó como una consecuencia del pecado. Toda persona sufre por el pecado. Analicemos esto. Por ejemplo, la mujer. Dice la palabra, por cuanto la mujer desobedeció a la voz de Dios y obedecer a la voz, en lugar de obedecer a la voz de Dios, obedeció a la voz de la serpiente, o sea, el diablo. Dios le dijo, con dolor darás a luz a tus hijos. En Génesis capítulo 3, verso 16, podemos leer, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hermanos, el dolor entró a la mujer y a la vida de la mujer por su desobediencia. Esta es una de las causas por cual el ser humano sufre, por ser desobedientes a la palabra de Dios. Y ahora vemos la parte del hombre. El hombre, por haber obedecido a la voz de la mujer, Dios maldijo la tierra diciendo que produciría espinos y cardos, y con el sudor de su rostro, el hombre tendría que comer el pan de todos los días, el pan de sustentamiento, hasta que vuelva al polvo de donde fue tomado. Ahora el hombre tenía que trabajar duramente para alimentarse y sostener a su familia. ¿Todo esto por qué? Por causa del pecado. Porque antes del pecado el hombre no trabajaba. Tenía todo en el huerto del Edén. Pero después del pecado, las cosas y el pan de sustentamiento tenía que obtenerlo con el sudor de su frente. En Génesis capítulo 3, verso 17 podemos ver, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Otra de las causas que podemos ver por la cual el hombre sufre en esta tierra es como una prueba de Dios. Esto se ve reflejado en la vida de los hombres y mujeres de Dios a través de la Biblia. O sea, en la Biblia
podemos ver que tanto el hombre como la mujer sufren y padecen. Ellos experimentaron el sufrimiento porque Dios quería primeramente purificar sus corazones para que recibieran de Él sus bendiciones y providencias. El libro de Job contesta la pregunta: ¿por qué el hombre sufre? ¿Por qué nos habla del hombre que más sufrió como una prueba de Dios? Ahí es clara y es claro el mensaje. Otro de los por qué es el hombre sufre como consecuencia natural de la vida misma. El mundo en el cual nosotros vivimos y estamos rodeados de tantas cosas que muchas de estas cosas nos suceden como una consecuencia natural de la vida misma. Y aquí les pongo algunos ejemplos. No tener trabajo por la mala situación económica en el mundo entero es una consecuencia. Una enfermedad por comer algo que hubiéramos podido evitar. Por ejemplo, quien come tanta grasa en algún momento sufrirá de colesterol y sufrirá de sobrepeso, ¿no? Esa es una consecuencia, por ejemplo, una enfermedad. Un accidente por nuestra negligencia propia o por un error de otro. Sufrimos, porque quizás tienen que operarnos y quedamos mal de la pierna, del brazo o de algún otro modo. El sufrimiento se asocia al dolor y la angustia en las personas. Eso es como consecuencia del sufrimiento, viene el dolor y la angustia. Ahora, otro de los motivos por la cual el hombre sufre, el ejemplo lo podemos ver también que los hombres de Dios sufrieron. En las páginas sagradas de la Biblia vemos que los grandes hombres de Dios experimentaron diferentes tipos de sufrimiento. Esto nos enseña que por más fieles que seamos a Dios, también vamos a experimentar sufrimiento. En Hechos capítulo 20, versos 23 y 24, dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Job sufrió al ver todo lo que tenía destruido y encima una enfermedad maligna. Diríamos que esto fue más que sufrimiento, fue una desgracia. Ese es otro ejemplo más que no solamente el mundo que no conoce a Dios, sino que los hombres fieles a Dios, los apóstoles y los hombres que seguían la palabra de Dios también han sufrido. El Señor Jesús experimentó el sufrimiento por nosotros al ser crucificado por causa de nuestros pecados. Mateo capítulo 26, verso 55, podemos leer: en aquella hora Jesús dijo a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Y Mateo 26, 67 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. El apóstol Pablo, siendo un hombre de Dios, predicador de la palabra, sufrió persecuciones y prisiones. Aunque Pablo, en Hechos capítulo 13, verso 50, podemos leer: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad
y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Hermanos, amigos que nos escuchan, la lista es larga de los hombres y mujeres de Dios que sufrieron, pero aún así se mantuvieron firmes y fieles a Dios, a pesar de las cosas adversas que pasaron. Por eso, hermano, aquí yo te insto y te aliento a que tú sigas adelante, que perseveres en los caminos del Señor, porque al final veremos la victoria. Otro punto en la cual quiero que ustedes tengan en cuenta que el cristiano no está exento de sufrimiento. Muchos de los cristianos hoy en día creen que viniendo a los pies de Jesucristo no deben experimentar sufrimiento y quieren que su vida sea de total felicidad sin que tenga que sucederles cosas negativas. Pero quiero decirles, hermano que me estás escuchando, que esto no es así. Por el contrario, tal vez tengamos que experimentar, cosas más duras y amargas. Pero nunca debemos pensar en renunciar a nuestro Señor Jesucristo. Eso nunca jamás, hermano. Mateo 24:9 nos dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y Marcos capítulo 13, verso 13 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hermano, tú que me estás escuchando y que estás atravesando por algún sufrimiento en particular, persevera. El Señor dice que perseveremos hasta el fin, hermanos. Y el apóstol Pablo dice a los cristianos que es necesario que a través de muchas tribulaciones, que a través de sufrimientos, entremos en el reino de los cielos, como dice Hechos 14:22. Así que, hermano, que me estás escuchando, y amigo que me escuchas, la medicina espiritual para aliviar nuestros problemas y sufrimientos es Jesucristo. Entrega tu vida totalmente a Él. Y tú tendrás un propósito seguro por qué vivir en este mundo. Porque Él te revelará el propósito para tu vida. Él, solamente Él. Y esa tristeza que tienes, esa angustia, ese dolor, el único que te puede quitar es nuestro Señor Jesucristo, que el que te puede mitigar tu sufrimiento y el que puede aliviar tu sufrimiento. Pero hermano, tú lo conoces. Pero amigo, tú que no conoces todavía a nuestro Señor Jesucristo, tienes que hacer como dice la palabra de Dios. Tienes que arrepentirte y bautizarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de tus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso dice Hechos 2:38. Porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Y Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el Señor así podrá llevar tu yugo pesado y te dará el suyo, que es más ligero, porque dice que su yugo es fácil y su carga ligera. Hermanos, amigos que han escuchado hoy día, que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes y nos veremos en un próximo programa de Sembrando Semillas de Vida, Dios mediante. Sembrando
Semillas de vida. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Paz de Cristo a todas las personas que nos están escuchando y muchas gracias por escuchar el podcast Antioca de Torino y Oreb de Milano. Este podcast es un ministerio que está bajo la responsabilidad de la Iglesia Antioca de Torino, con el objetivo de llevar la palabra de Dios y ministrar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todas aquellas personas que nos están escuchando. Toda nuestra información, incluyendo las aplicaciones para este podcast, la encontrarán en la página web www.antioca.it. Las aplicaciones son disponibles para los teléfonos Android y Apple. Que el Señor Jesús los bendiga y que puedan tener un buen día. Paz de Cristo.